buenas tardes a todas y todos. A nombre de la comunidad universitaria del plantel 4 Vidal Castañeda y Nájera, en el marco del 25N y como parte de las actividades de la Comisión Interna para la Igualdad de Género, me complace presentar a las conferencistas, la maestra Alejandra Arenas y la psicóloga Valeria Mata Alcíbar. La maestra Alejandra Arenas tiene licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, una especialización en Derecho Penal, División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Cuenta con una maestría en Derecho por parte de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Ha fungido como abogada asesora en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM desde 2010. Actualmente es encargada del área de género de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. Es supervisora de área en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Dirección General de Derechos Humanos, ayudante de profesor A de la Facultad de Derecho de la UNAM adscrita al Seminario de Derecho Internacional, coordinadora de becas de licenciatura y programa de actualización docente, Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, auxiliar de la Comisión de Vigilancia del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho para las elecciones de representantes de alumnos y académicos ante el Consejo Técnico y Universitario, pasante en el despacho jurídico Kubli y asociados en materia penal y familiar. Bienvenida, maestra. Por su parte, contamos con la presencia de la psicóloga Valeria Mata Alcíbar, egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM, especializada en psicología criminológica. Ha realizado intervención comunitaria con trabajadoras sexuales dentro del sistema penitenciario. Ha trabajado con mujeres en reclusión. Asimismo, ha colaborado en la elaboración de peritajes para la CEAP. Actualmente brinda atención psicológica en la DUIAP. Bienvenidas, maestras, les cedo las palabras. Muchas gracias. En principio, queremos agradecer la oportunidad de darnos este espacio para platicarles un poco de lo que hace la Defensoría. Entonces, a nombre de la titular, agradecemos esta invitación. Nosotros encantadas de estar aquí compartiendo con ustedes esta información. Y bueno, la plática está dividida en dos partes. Una explicación acerca de lo que son las violencias y los tipos de violencia, cómo identificarlas, que va a ser a cargo de la licenciada Valeria Mata. Y la otra parte ya es la ruta de atención sobre las personas que en su momento quisieran presentar alguna queja en materia de violencia de género. Nosotros aquí ya les explicaríamos cómo es que la Defensoría puede apoyarlas, ¿no? Entonces, si le cedo la palabra a la licenciada Valeria y vamos a compartir una presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale, y muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos empezando. Como les decía, compartimos pantalla. Y bueno, la idea es platicarles un poco qué es la violencia de género y también saber qué se puede hacer y a dónde acudir, ¿no? Entonces, como decía la maestra Alejandra, tenemos dos grandes bloques. ¿Me regalan la siguiente, por favor? Van a ser justo como identificar qué es la violencia de género, los conceptos claves y demás, y los tipos de violencia, las modalidades en las que pasa esta violencia, y por el otro lado conocer las actuaciones que por parte de Defensoría se pueden iniciar. ¿Vale? Entonces, para iniciar, ¿me regala la siguiente, por favor? Iniciaríamos. Antes de conocer justo como el término tal cual violencia de género, tenemos que explicar qué es la violencia, ¿no? Y entonces la OMS nos dice que es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en un grado de amenaza, efectivo, contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo o comunidad, y que puede causar lesiones, puede causar la muerte, puede causar daños psicológicos o algún trastorno de desarrollo, ¿vale? Entonces, la violencia, vamos a ver que pues inhibe el desarrollo de las personas, principalmente, puede causar daños irreversibles, ¿no? Y está presente en todas las clases sociales. La violencia no va a excluir por género, por raza, ¿no? Entonces, tenemos esta primera definición, pero habrá que distinguirla, la siguiente por favor, de la agresión. Muchas veces solemos confundir la violencia y la agresión y la tomamos como sinónimos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la agresión lo vamos a asociar más con un instinto de defensa o escape. La agresión la vamos a utilizar para sobrevivir, para protegernos,
y no es de una manera intencional, no tiene la intención de lastimar. Algo que es muy importante, la violencia sí tiene la intención de causar un daño o de lastimar, ya sea a mí mismo o a otra persona, ¿no? O a otro grupo, como veíamos. Entonces, la violencia no es natural, es intencional, tiene toda la intención de causar un daño, es dirigida, va a ir en aumento. La violencia puede empezar aquí, pero siempre, siempre va a ir en aumento. Eso lo vamos a platicar un poquito más adelante para tener unos ejemplos que nos quede mucho más claro. Y se trata justo de este abuso de poder. Una persona tiene más poder sobre la otra y ejerce ese poder, ¿no? Entonces, algo que es muy importante es que la violencia va a ser aprendida, es social y es aprendida, pero algo bueno es que justo como es aprendida, se puede desaprender, ¿no? Y el otro concepto clave que tenemos es género. Para explicar justo qué es la violencia de género, tendremos que explicar violencia y género. Y el género vamos a entenderlo como este conjunto de ideas, representaciones, prácticas, ideas sociales que la cultura va desarrollando y que atribuye por el sexo que tenemos, es decir, por los órganos sexuales con los que nacimos, ¿no? Y nos dice como tal cual qué es propio de un hombre y qué es propio de las mujeres en estos roles y estereotipos de género, que serían también conceptos muy importantes que vamos a estar viendo. Y justo, entonces tenemos estas dos grandes diferencias. Así como tenemos la diferencia entre agresión y violencia, también hay una diferencia entre sexo y género. El sexo tal cual lo vamos a entender como esas características fisiológicas y sexuales con las que se nacen, con las que se determina si es mujer o hombre, ¿no? Cromosómicas y demás. Y el género es estas ideas, normas, comportamientos que la sociedad le atribuye, que ha establecido que son para un sexo en específico, ¿no? Y les asigna estos valores, es decir, les asigna qué comportamientos pueden tener o no pueden tener, cómo deben de pensarse, en qué espacios se deben desarrollar, ¿no? Un poco lo iremos viendo más adelante, pero les adelanto justo. De pronto a las mujeres se les da el espacio de lo privado y a los hombres de lo público, ¿no? O para entendernos mejor estos conceptos de género, cómo nos debemos de vestir, ¿no? Como en estos estereotipos de el rosa es de mujeres y el azul de hombres, ¿no? Okay. Y englobando esto, vamos a ver qué es la violencia de género, ¿no? Entonces, la violencia de género lo vamos a entender como cualquier acto violento basado en una situación de desigualdad, ¿no? En donde existe una relación de dominación, lo que decíamos, hay un uso del poder, ¿no? Y por lo regular, justo en esta cultura patriarcal, pues los hombres es donde tienen este mayor poder sobre las mujeres, ¿no? Y que puede tener por consecuencia un daño físico, sexual, psicológico, que es como parte de los tipos de la violencia, que ahorita vamos a adentrarnos un poquito más, y que justo por lo regular ocurre en el ámbito privado, pero también vemos que se puede externar en el ámbito público, tanto en la vida personal, familiar, laboral, ¿no? Que sean un poco las modalidades en las que podremos ver. Y acá nos preguntamos, ¿quién puede sufrir la violencia de género? Esto es muy importante porque muchas veces asumimos que violencia de género es igual a violencia contra las mujeres. No necesariamente, ¿no? Si bien las mujeres son las víctimas principales, por como toda esta cultura, este desequilibrio histórico y estructural que se tiene, cualquier persona, sin importar su sexo, su edad, su religión, puede sufrir violencia de género, ¿no? Estos actos pues tienen que ver justo con que no se cumplen con esos estereotipos y entonces justo porque no se cumplen, se violenta, ¿no? La siguiente. Y a partir de aquí, entendiendo que si bien las mujeres son las principales víctimas de la violencia de género, también puede pasar a los hombres, tenemos al menos 5 tipos de violencia de género, ¿no? Física, psicológica, sexual, patrimonial y económica. Tenemos más identificar las primeras 3, porque estamos más, pues de pronto, más cercanas de ellas, ¿no? Pero acá al ladito tenemos una imagen en donde nos ve que la violencia puede ser invisible, ¿no? Y entonces dentro de esta violencia invisible también entran este tipo de violencia. Vamos a ir desarrollando cada una, ¿okay? Entonces, en principio tenemos la violencia física. Bueno, entonces, la violencia física tiene que ver con cualquier acto que inflige el daño no accidental. O sea, la violencia va a tener esa intención total de dañar y vas a utilizar la fuerza física o algún tipo de arma o objeto que pueda provocar lesiones, ¿o no? Ya sean internas, externas o ambas.
Entonces, acá, justo como estamos viendo en las imágenes, podemos ver que es la violencia que más podemos identificar, ¿no? Que estos golpes, cachetadas, empujones, jaloneos, también son parte de la violencia física. Y es relevante como ver que no solamente esta violencia tan visible, lo que decíamos, ¿no? Porque muchas veces en estos juegos, y lo pongo entre comillas porque no necesariamente son juegos, entre parejas, amigos, conocidos, compañeros, que llegan y se empujan o se pellizcan o se golpean, tienen una intención de hacer daño y entonces justo no es un juego, están violentando y eso habrá que irlo viendo. Justo es importante porque empezamos a identificar que posiblemente me han ejercido violencia o ejercido violencia. Acá pues estamos viendo, sí engloba todas las violencias, pero en específico la violencia física. En el caso de violencia de género, pues sí tiene que ver justo con esto de no cumplimiento de roles y por eso me violentan, ¿no? Okay. La siguiente, por favor. La violencia psicológica es cualquier acto o omisión que daña la estabilidad psicológica, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos tener humillaciones, gritos, groserías, lo tenemos más identificado de esa forma, ¿no? En donde me gritan, en donde me insultan, en donde me devalúan, ¿no? Pero también hay esta violencia psicológica que puede ser a partir de la celotipia, de las infidelidades, de ignorarme, de hacer un rechazo, ¿no? Y justo, pues, ¿qué va a pasar con esto? Pues va a llevar a la persona a un aislamiento, a la devaluación de su autoestima y de ella misma, al final del día. Pasa algo similar con la violencia física en la violencia psicológica. Pueden existir estos comentarios que parecieran que tenemos esta idea de que los hacen porque me quieren o los hacen porque me cuidan, pero en realidad están atacando a mi autoestima, ¿no? Siempre les pongo el ejemplo de pronto pueden ser, ay, no te pongas esa ropa porque con eso te ves mal, o te ves gorda, o ya te ves fea, o te ves, no lo sé, ¿no? Como todos esos comentarios que de pronto podemos llegar a pensar, ah, pues lo hacen porque me quieren o porque me cuidan, no es verdad, ¿no? Es justo con esa intención de mantener mi poder, de demostrar mi poder y de violentar, ¿no? Que tiene como esa intención de dañar a la otra persona. Y la violencia sexual. Entonces, la violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo, la sexualidad de la persona en situación de víctima y justo atenta con su libertad y su integridad física. Es una expresión de abuso de poder y implica la supremacía masculina sobre la mujer, ¿no? Tenemos identificadas principalmente estos 4 conceptos: violación, violación sexual, abuso sexual, hostigamiento y acoso sexual. Entonces, en la violación sexual tenemos muy claro, ¿no? Que tiene que ver con que exista una penetración por vía oral, vaginal o anal, ya sea con el pene o con cualquier otro objeto. Nos queda muy claro, pero tenemos muchos mitos acerca de la violación, ¿no? Que la violación solo la comete un extraño o un desconocido, que mi pareja no me puede violar, ¿no? Y eso nos puede generar justo a veces un no identificar esas violencias, porque muchas veces pasa, tiene que ver con que yo no quiero realizar este acto sexual, ¿no? Y que me obliguen por la fuerza, ya sea física o moral o psicológica, ¿no? Que me amenacen, que de pronto pueden utilizar incluso chantajes de, ay, pues seguramente ya no me quieres o seguramente estás con alguien más, por eso no quieres estar conmigo, ¿no? Y entonces, justo a partir de ahí se empiezan a generar estas violaciones, que no las nombramos y de pronto es muy difícil llegarlas a nombrar como violaciones, pero en realidad es lo que son, ¿no? Y las llamamos a veces abusos sexuales. Y la diferencia del abuso sexual es que no necesariamente hay una penetración, son tocamientos, son acercamientos, miradas, demás, ¿no? Que tienen que ver con una connotación sexual. Eso va a ser como la diferencia, pero al igual, ¿no? Como la violación, también puede ser hecha por conocidos o personas de confianza. Entonces, habrá que poner como especial atención en ello. Y por otro lado tenemos el hostigamiento y el acoso sexual. El hostigamiento y el acoso sexual de pronto los confundimos y los tomamos como iguales, ¿no? Que tienen que ver con estos acercamientos constantes, con invitaciones a salir, con todo lo que concebimos como acoso. Pero la diferencia
principalmente entre estos dos términos, entre hostigamiento y acoso sexual. En el hostigamiento hay una relación de subordinación real, es decir, la persona que me está violentando tiene un poder real sobre mí. Por ejemplo, puede ser mi profesor o profesora que tiene el poder sobre mis calificaciones, ¿no? O puede ser mi jefe o mi jefa, que evidentemente tiene un poder sobre mi sueldo o sobre mi puesto, ¿no? Y entonces, pidiéndome favores sexuales o acercamientos, pues yo me siento intimidada o intimidado, digo, no, pues mejor no digo nada. Eso tiene que ver con el hostigamiento, pero al final del día me está generando cierta incomodidad, me está generando un montón de sentimientos y emociones que sean importantes también irlas trabajando, pero lo principal es que empecemos a identificar qué es lo que está pasando, qué tipo de violencia estoy sufriendo. Y el acoso sexual se da entre en pares, que tiene que ver igual, ¿no? Con favores sexuales, como decíamos, constantes llamadas, constantes acercamientos indeseados, ¿no? Entonces, eso tendría que ver con la violencia sexual. Y aquí agregaríamos el sexting no consensuado, que si bien el sexting es una práctica sexoerótica, el punto es que tenemos que tener claro los consentimientos que tenemos, por ejemplo, cuando enviamos estas fotos, ¿no? Que al final solamente le pertenecen a la persona con la que confiaron, a la persona que se tomó las fotos, y quien la recibe, pues tendrá que borrarla y no podrá esparcirla o difundirla, ¿no? Eso es muy importante y al final también, afortunadamente, se ha estado legislando para que quien haga eso tenga una sanción o un castigo. Listo. Y pasamos a las otras dos violencias que de pronto no es tan conocido, o podemos estar pasando por ella, o pasamos por ella, o conocemos a alguien que estén pasando por ellas, pero no la identificamos porque además no son tan conocidas como les decía, ¿no? Entonces tenemos por un lado la violencia patrimonial, que tiene que ver con cualquier acto o omisión que afecte la supervivencia de la víctima. Y a veces no necesariamente la afecta, pero justo tiene que ver con que hay una sustracción de sus objetos, una retención, que rompan documentos personales o que los sustraigan, a cambio de que, justo mantener este poder, que haga algo, que se quede, ¿no? Y rompe con estas situaciones. Por ejemplo, tenemos aquí varias imágenes, ¿no? En romper el vidrio, el hecho de que, por ejemplo, me quiten mi celular, es parte de una violencia patrimonial. Y puede abarcar daños como a los bienes comunes, es decir, por ejemplo, a los bienes de las dos personas que están, por ejemplo, en pareja, o a los bienes solamente de la persona en situación de víctima, de quien está sufriendo esa violencia. ¿Vale? Okay. Y por otro lado tenemos la violencia económica. La violencia económica tiene que ver con que el abusador, bueno, el violentador, administre todas estas cuestiones económicas, ¿no? Todo lo que ingresa al patrimonio común, él lo retenga o ella lo retenga, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que a la otra persona, a quien le está reteniendo todo su dinero, pues no tiene la posibilidad de poder ejercer como esta libertad financiera o económica, ¿no? Esta violencia se presenta en espacios públicos y privados y es donde hace más evidentes sus efectos, ¿no? Acá de pronto pasa mucho, por ejemplo, en relaciones de antes, también de ahora, pero justo se veía más en estas relaciones de antes, en donde, por ejemplo, el esposo daba el gasto y ya la mujer ya no podía tener más dinero, ¿no? Era limitado en ese aspecto. Entonces, o si ganaban los dinero, pues el dinero lo controlaba el esposo, ¿no? Eso tiene que ver con que no tenemos esta libertad para hacer con mi dinero lo que yo quiera, ¿no? Y hay un control de qué haces con el dinero, cuánto gastas, en qué lo gastas, cómo lo gastas, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con una violencia económica, ¿no? Y por otro lado, terminamos con los tipos de violencia, pero hay que ver en dónde se pueden ver estos tipos de violencia, ¿no? Ya les adelantaba en un principio, si bien puede ser la mayoría de las veces se da en el espacio privado, también pasa en el espacio público. Y entonces tenemos estas modalidades de violencia de género que tienen que ver con en dónde se están ejerciendo, y tenemos 5 al menos, ¿no? La familiar, tenemos como la idea de solamente entre esposos, ¿no? No es cierto. Puede ser entre parejas de noviazgo también,
¿no? Ya también se considera en esta modalidad de violencia familiar y entre quienes comparten el mismo techo, ¿no? Pueden estar ejerciendo esa violencia. La violencia laboral, evidentemente, pues en los espacios de trabajo, ¿no? Lo que les platicaba, como mi jefe o mi jefa, me hostiga, ¿no? Ahí se ve la violencia laboral. La violencia docente en el ámbito académico, ¿no? Lo mismo, como entre mi profesor, mis compañeros. Y la violencia en la modalidad de la comunidad, esa es súper importante porque muchas veces pensamos que, ay, no, yo no violento, ¿no? Pero si señalamos a la persona que está siendo víctima o que está en situación de víctima más bien, o a quien te decidió hablar o a quien decidió denunciar lo que había pasado y de pronto la señalamos, la juzgamos, la culpabilizamos, eso tiene que ver con una violencia en comunidad, ¿no? Porque todo un grupo está señalando a esa persona, le está revictimizando, ¿no? Lo que llamamos como una tercera revictimización, porque la segunda la da la institución, ¿no? Entonces, la persona es víctima al momento, se coloca en una situación de víctima al momento de que suceden los hechos. Después, al denunciar, las instituciones muchas veces bloquean esos pasos de acceso a la justicia. Y por otro lado, la comunidad. Entonces tenemos tres tipos de victimización, ¿no? Bueno, tres tipos de victimización. Y justo como de ahí, ligado a la violencia institucional en la modalidad de institucional, que tiene que ver con lo que les platicaba, ¿no? Que las instituciones bloquean este acceso a la justicia de diversas formas, ¿no? Ya sea porque su personal posiblemente no tenga perspectiva de género y entonces haga preguntas revictimizantes, porque no tenga los espacios, porque tenga como algunos trámites burocráticos, atrás. Eso es justo como en esta violencia de la modalidad institucional. ¿Okay? Y bueno, acá les pongo el violentómetro, que nos da un acercamiento a eso que podemos estar en duda de si es violencia o no es violencia, ¿no? Muchas veces les decía, bueno, pues en la parte de violencia física, ay, pero me aventó jugando. Okay. Entonces, habremos que revisar si de verdad fue jugando, ¿no? Por ejemplo, acá en el violentómetro, si vemos empujar, jalonear, está ya muy arriba, ¿no? Está más arriba de la mitad de las violencias, ¿no? Entonces, nos da una guía porque justo viene como en estos colores y que nos va acercando a los grados más altos de violencia. Y justo a ver cómo revisarnos y en dónde caemos en esa violencia que estamos recibiendo o incluso ejerciendo, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, quiero platicarles sobre el ciclo de la violencia, ¿no? Que el ciclo de la violencia básicamente tiene 3 etapas, ¿no? Pero nos abona como más adentro, ¿no? Muchas veces decimos, ay, no, no es cierto, porque se da mucho en las relaciones de pareja, ¿no? No es exclusivo, pero por lo regular sucede en las relaciones de pareja. Entonces, ¿qué pasa en este ciclo de la violencia? Y que seguramente les puede sonar como conocido, es que en estas 3 etapas, la primera tenemos como esta elaboración de la atención. ¿Qué pasa en esta elaboración de la atención? Las peleas que pueden haber entre esas personas pueden ser muy leves o incluso se evaden. Es como, ah, bueno, sí, ya nos enojamos, pero estamos bien. Tenemos como una etapa de elaborar la atención, pero es algo leve, por llamarla de alguna forma. Después pasamos a la segunda etapa, que es la explosión de la violencia. Le quitaría agresión, la explosión de la violencia. ¿Qué pasa en esta explosión de la violencia? Es cuando la violencia, pues justo, sube mucho más, ¿no? O sea, si fue como una etapa de elaboración de atención muy leve, en esta segunda etapa la vamos a ver porque justo ya son eventos que identificamos o que empezamos a identificar como violentos, ¿no? En donde hay gritos, hay empujones, hay jaloneos, ¿no? Como estos reclamos van subiendo de tono. Y tenemos una tercera etapa en donde llega la calma o reconciliación, que nosotros la llamamos la luna de miel. ¿Por qué? Porque después de esta segunda etapa, que es donde está la gran pelea, por llamarla de alguna forma, llega, pasa un tiempo, ¿y qué pasa? Que llegan como con las flores, con las cartas, con las promesas, con todo esto que ya sabemos de las películas, y de pronto
nos mantenemos en esa relación y decimos, ah, sí, ¿no? Con esas promesas de va a cambiar o lo hizo porque me quiere, ¿no? Y regresamos a la elaboración de la atención, en donde otra vez empiezan como estas peleas leves. Pero en esa segunda etapa, ¿qué va a pasar? Que ya si en la primera les platicaba que iban a hacer gritos, empujones, jalones, pues va a ir subiendo. En un principio les decía, la violencia siempre va escalando, ¿no? Y entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Que la violencia evidentemente va a escalar, y entonces si en la primera fueron gritos y empujones, en la tercera ya va a ser la cachetada, en la cuarta va a ser violencia mucho más fuerte, ¿no? Incluso violencia sexual. Entonces, hay que ponernos atención si estamos dentro de este círculo o ciclo de la violencia, podemos salir de, ¿no? Y en esta tercera etapa, lo que sucede es que nos hace permanecer en esa relación, ¿no? Muchas veces he escuchado comentarios en donde dice, ay, bueno, pero pues si ella quiere, si ya sabe cómo es, ¿no? ¿Para qué se queda ahí? Porque no es fácil salir de esos ciclos de violencia, ¿no? Porque tenemos esta tercera fase en donde creemos que la persona va a cambiar, que realmente no lo hizo a propósito, ¿no? Y además tenemos todo un mundo de mitos de amor romántico en donde nos dice que si me cela es porque me quiere, que el amor duele, ¿no? Que pues así debe ser, ¿no? Que es la cruz que me tocó cargar también, ¿no? Como muchos de estos comentarios. Y de pronto, si a eso le sumamos que hay esos otros comentarios donde decía, bueno, pues si ella quiere estar ahí, que se quede, ¿no? Las personas van perdiendo esas redes de apoyo. ¿Y qué va a pasar? Que en el momento que esa persona quiera salir, pues no va a poder o no va a ser tan sencillo salir de eso, porque ya no tiene estas redes que le puedan apoyar, ¿no? Justo dentro de estos ciclos de violencia, lo que pasa es que, como les decía, la violencia va escalando y ¿qué va haciendo? Quitando a sus redes de apoyo, ¿no? Seguramente han escuchado como estos comentarios de, ay, no le hables a fulanita porque ella no nos quiere ver juntos, o no le hables a sutanito porque seguramente quiere andar contigo. Y dejamos de hacer nuestras cosas, dejamos de tener estas amistades, dejamos de compartir ciertos espacios. ¿Por qué? Porque decimos, si la otra persona me dice, ay, no, mejor no vayas a tu clase y quédate conmigo porque quiero estar contigo, entonces empezamos a alejarnos de nuestro mundo, y cuando queremos salir de este ciclo de la violencia, pues es mucho más difícil, ¿no? Y además, sumado que evidentemente tenemos ciertos afectos por la persona con la que estamos manteniendo esa relación, va a ser difícil, pero siempre es importante como encontrar estas redes de apoyo, tanto en familia como en amigos, pero también institucionales, ¿no? Que es un poco de donde nosotros podemos estar y donde podemos apoyarlas o apoyarlos. Y me regalan la siguiente. Y bueno, concluyendo un poco mi intervención, tiene que ver con la atención que podamos tener. Si estamos pasando por alguno de estos eventos y empezamos a identificar que, híjole, posiblemente sí estoy pasando por un evento de violencia de género, que ya vimos cuáles son como estas características, por qué ocurre, los tipos de violencia, las modalidades, ¿qué puedo hacer, no? O sea, además de buscar estas redes de apoyo, como les decía, en la familia, amigos y demás, amigas, es importante que empecemos a tener una atención, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa atención? Todos estos eventos nos van a traer ciertas consecuencias. Incluso en algunos podemos tener trastornos, ¿no? Entonces, la idea es que tengamos una atención lo más pronta posible y lo más eficaz posible. Entonces, esta buena atención, ¿qué nos va a ayudar? Pues nos va a ayudar a bajar nuestros niveles de estrés por el impacto de la violencia, ¿no? Vamos a empezar a identificar cuáles son mis redes de apoyo, en dónde me puedo apoyar, con quién sí, con quién no. Algo que es bien importante, la información es tuya, ¿no? O es nuestra. Solamente yo voy a saber qué tanto información comparto y con quién la comparto, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Y justo como tener esta atención temprana nos va a ayudar también a ver estrategias de afrontamiento que nos va a ayudar a sobreponernos a ese evento que puede ser violento, ¿no? Va también a fomentar esta autonomía y toma de decisiones. Muchas veces, como les platicaba en este ciclo de la violencia, lo que pasa es que nos van alejando de nuestro mundo, por llamarlo de alguna forma, y dentro de ese alejamiento también dejamos de tomar decisiones, ¿no?
Entonces, es muy importante recuperarnos, recuperar nuestra autonomía y muchas veces también incluso recuperar nuestro cuerpo. Y por último, una de las cosas más importantes es que resignifiquemos los hechos, ¿no? A partir de del evento violento que pudimos haber sufrido, identificar que no solamente soy ese evento, que ese evento no me representa en mi totalidad, pero que es importante que lo empecemos a resignificar, ¿vale? Y pues listo, a partir de ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es desde la Defensoría qué es lo que sí podemos hacer? Pues les cedo la palabra a Alejandra para que les cuente qué sigue de ahí. Ya nos dimos cuenta, ya identificamos, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde me puedo acercar? Muchas gracias, Vale. Bueno, pues ahora justo vamos a empezar a explicarles un poco lo que nosotros venimos haciendo en Defensoría desde hace ya un poquito más de un año. Sí me gustaría comentarles en principio que la Defensoría es un órgano creado en 1985 con el entonces rector, el doctor Jorge Carpizo. Él, en la preocupación de que la comunidad universitaria tuviera un espacio donde acudir para manifestar sus inquietudes respecto a las posibles afectaciones que pues, se pudiesen presentar en los derechos establecidos a favor de los que integramos la comunidad universitaria, crea la Defensoría como esta instancia de escucha para la comunidad, ¿no? Ante la posible afectación de estos derechos. Un año después de la creación de la Defensoría, en 1986, se aprueba su estatuto y su reglamento, ¿no? Perdón, en el 85 se crea la Defensoría con su estatuto y un año después se aprueba su reglamento. El trabajo de la Defensoría originalmente esto era atender a todas las personas que se consideraban o son consideradas estudiantes y al personal académico integrante al personal académico por cuanto hace a las posibles afectaciones a los derechos que se establecen en la legislación a favor de ellos. El año pasado, en agosto, la Defensoría es modificada tanto en la normatividad que la rige en su estatuto como en su reglamento para de alguna manera ampliar la facultad de conocer y de que este órgano conociera las quejas en materia de violencia de género. Anteriormente esta función la realizaba la entonces UNAD, la Unidad de Atención y Seguimientos de Denuncias dentro de la UNAD, y bueno, esta oficina era la que se encargaba justo de atender todas aquellas quejas sobre temas de género. El 13 de agosto del año pasado se modifica nuestro estatuto, nuestro nombre cambia, ahora ya somos Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad de Atención de la Violencia de Género, y en septiembre de este año se aprobó nuestro reglamento, entonces estamos más o menos a la par, después de unos 35 años tenemos la primera modificación a nuestro estatuto y al reglamento de la Defensoría, y qué mejor con un tema tan importante para la universidad que es el tema de violencia. ¿Qué fue lo que pasó? Se tuvo que reestructurar un poco la función de la Defensoría, se tuvieron que crear dos áreas, la que originalmente o la razón por la cual en un origen se creó la Defensoría, que es la de atención de derechos universitarios, y se crea también el área de atención de violencia de género, que es justo el área de la que ahorita nos estamos platicando. Se crean estas defensorías adjuntas para que de alguna manera puedan ser atendidas las personas que se acercan, ¿no? Una de las modificaciones o de las importantes modificaciones es que se amplía también la calidad de las personas que pueden acudir con nosotros para el efecto de presentar una queja en temas de violencia de género. Y entonces nosotras desde esta área podemos atender a personas que forman parte del estudiantado, del personal académico y también del personal administrativo. Entonces, en temas de género, atendemos a estas personas que cuenten con estas calidades, y en derechos universitarios se queda únicamente la atención para el personal académico y el estudiantado.
Estos temas de violencia de género, bueno, pues de alguna manera eran tratados, como les comentaba, por la anterior oficina, la entonces UNAD, y bueno, esta oficina formaba parte del subsistema jurídico. Ahora que ya está a cargo de la Defensoría, nosotros al ser un órgano independiente, donde todas nuestras funciones y atribuciones respecto a nuestros procedimientos y a la forma de actuar son de manera independiente y autónoma, es decir, ninguna autoridad nos dice a nosotros cómo resolver nuestros procedimientos, pues tenemos de alguna manera esta libertad para poder llevar a cabo el trámite de nuestros expedientes justo con este fin de proteger estos derechos, ¿no? Establecidos a favor de todos y todas ustedes aquí, los que formamos parte de la comunidad. Existen tres instancias para efecto de poder presentar una queja en temas de género y les voy a explicar un poco la diferencia que existe en la presentación de la queja en una instancia o en otra. En principio está la Defensoría Adjunta de Violencia de Género de la Defensoría. Esta Defensoría Adjunta está integrada por abogadas, psicólogas y también ya trabajadoras sociales. La titular siempre preocupada porque la atención que se brinde en el área de género sea de la mayor, contando con todas las disciplinas que se requieran para esto. También ya hizo la contratación de personal de trabajo social, de equipo de trabajo social, y todas tienen especialidad en violencia de género, ¿no? Nosotras acá en Defensoría, bueno, el equipo que antes formaba la UNAD se integra aquí a la Defensoría y entonces también crece el equipo para la atención a la Defensoría. Eh, También puede la persona en situación de víctima, si así lo desea, presentar su queja en la oficina jurídica del plantel o de la entidad de la que pertenezca, de donde esté adscrita, o en su caso también en la unidad de apoyo jurídico o la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Estas dos oficinas, tanto la oficina jurídica de los planteles como la unidad de apoyo jurídico y la Dirección General de Asuntos Jurídicos forman parte del sistema jurídico. Estas dos instancias son auxiliares de alguna manera, integrantes de la oficina de la Abogacía General y son consideradas de alguna manera instancias facultadas para poder iniciar procedimientos. ¿Cuál es la diferencia entre presentar la queja en la Defensoría y en alguna oficina que forma parte del sistema jurídico? Bueno, nosotros sabemos que muchas veces las oficinas jurídicas, los titulares, pues no solamente ven cuestiones de violencia de género, sino también cuestiones civiles, mercantiles, penales, todas las situaciones que se presenten dentro de un plantel. Entonces, muchas veces las personas en situación de víctimas pueden enfrentarse a la mejor a que pues, en ese momento la oficina jurídica no esté disponible para efecto de poder levantar su acta, a lo mejor los espacios no son los adecuados para poder atender a una persona en situación de víctima de la manera que a lo mejor se necesita en determinado momento. El tiempo también es muy importante. A veces las personas en situación de víctima pues requieren de cierto espacio y tiempo para poder hacer su narración, ¿no? de la situación que están queriendo denunciar y muchas veces el tiempo de las oficinas jurídicas a lo mejor no es el adecuado por las, como les comentaba, los múltiples temas que pueden estar manejando, ¿no? Entonces la sugerencia siempre es que acudan con nosotros. El trabajo que se realiza aquí en la Defensoría les vamos a explicar un poquito más adelante, es más específico y siempre trabajamos con el tiempo que la persona en situación de víctima nos va marcando, ¿no? O sea, nosotros no apresuramos para que se lleve a cabo rápido una queja o la firma de una queja. Entonces, una de las ventajas es está el personal especializado acá, tanto de psicólogas como de abogadas. El trabajo que se realiza con cada una de las personas en situación de víctima es individualizado, se realizan reuniones vía Zoom para efecto de poder elaborar la queja, entonces a lo mejor existe más libertad para efecto o tranquilidad en cuanto al tiempo para la atención, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido comunicación con las autoridades de los planteles para efecto de comentarles que en caso de que ellas tuviesen conocimiento de alguna situación de violencia de género, pues puedan canalizarnos a las personas en situación de víctima para que también se les brinde pues, la atención que nosotras estamos otorgando.
Las generalidades de la atención en cuanto a los temas de violencia de género, bueno, pues aplica para actos de violencia de género ocurridos dentro de la universidad, así como en espacios distintos a los recintos universitarios cuando existe un vínculo universitario. Es decir, si son compañeros de clase y acuden a una reunión y en esa reunión existe situaciones de conductas o actos de violencia de género, se puede llevar a cabo, ¿no? También es importante que establezcamos que hay situaciones donde nos hacen, o los planteamientos que nos realizan, si bien no son dentro de la universidad o de los espacios de los recintos universitarios, siempre es importante identificar que exista este vínculo universitario, que existe una relación a lo mejor académico-administrativa, laboral, de compañeros estudiantes, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera nosotros buscamos identificar, porque pues justo la finalidad de la presentación de la queja es para de alguna manera determinar la responsabilidad de los que integramos la comunidad universitaria ante hechos o conductas, perdón, actos que se hayan generado, ¿no? Como integrantes contra otro integrante de la comunidad universitaria. El acudir a la Defensoría Adjunta de Violencia de Género ante SUNAT no constituye el inicio de un procedimiento. Aquí siempre les explico que el proceso de queja o de la presentación de queja de violencia de género en la Defensoría, bueno, está dividida en dos partes, ¿no? La primera es el trabajo que realiza el equipo de la Defensoría para integrar esos documentos, esa queja que de alguna manera va a conocer la autoridad y va a tener que determinar sobre si inicia el procedimiento o no inicia el procedimiento, pero este primer trabajo de la elaboración de la queja, de la atención de la persona en situación de víctima, de la integración de los elementos que van a de alguna manera conformar la queja, es como que la primera etapa. Una vez que se concluye con esta etapa, se inicia la segunda, que es ya la remisión de esa queja a la autoridad que corresponde, para efecto de que pueda de alguna manera determinar que es emitir la determinación sobre la queja, ¿no? El inicio del procedimiento de una queja ante la Defensoría, ya sea de temas de derechos universitarios o de violencia de género, siempre va a ser a través de una queja formal. Nosotros no podemos iniciar una queja cuando tenemos conocimiento a lo mejor de denuncias hechas en redes sociales, en tendederos. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante la voluntad de la persona en situación de víctima. Tenemos que conocer si ella o él quiere iniciar un procedimiento de queja para efecto de poder llevar a cabo todo la atención que requiere, ¿no? Sin embargo, si nosotros iniciáramos una queja en contra de la voluntad o sin tener la autorización de la persona en situación de víctima, estaríamos de alguna manera afectando nuestros derechos y revictimizando a la misma, ¿no? Nuestra ruta de atención. Les comentaba, nosotros en el área de género atendemos al alumnado, al personal académico y también al personal administrativo cuando son temas de violencia. Brindamos asesoría jurídica y atención emocional. La Defensoría no juzga ni emite sentencias en caso de violencia de género. La Defensoría es la puerta de entrada para que las personas puedan hacer saber a las autoridades que han vivido un acto de violencia de género. Y bueno, nosotros vamos a dar seguimiento para que las personas en situación de víctima tengan acceso a los derechos que establece la normatividad universitaria, como el que estén constantemente informadas sobre el avance de la queja, ¿no? Los principios que establece nuestro estatuto en la Defensoría respecto a nuestro actuar, bueno, independencia, somos, como les comentaba, un órgano autónomo e independiente. Nuestros procedimientos son exclusivos el trámite de nosotros, ninguna autoridad interviene para decirnos cómo resolver. Somos un órgano de buena fe, nosotros siempre creemos en lo que las personas que se acercan con nosotros nos establecen, nos hacen los planteamientos, nos informan. Sin embargo, también es importante que nosotros conozcamos la otra parte o la versión de la otra parte que está involucrada, ¿no? En este caso, cuando son procedimientos violencia de género, nosotros una vez que integramos la queja, nunca cuestionamos si lo que nos están señalando las personas en situación de víctima son ciertas o si en alguna
manera juzgamos o prejuzgamos el actuar, ¿no? O la situación en particular que nos presenta. Somos un órgano que actuamos de buena fe, de manera objetiva, somos imparciales, tenemos que estar siempre escuchando y atentos a que la normatividad universitaria sea aplicable y antes de poder determinar si existe una afectación, tener los elementos para de alguna manera poder hacer el análisis y en su momento solicitar a la autoridad la intervención o que tome medidas para efecto de evitar que se continúe con una posible afectación. Somos un órgano que actúa con legalidad, todas nuestras actuaciones y nuestra función es verificar que las actuaciones de las autoridades estén conforme a la normativa universitaria. En caso de no ser así, sugerimos que se ajusten a lo que dice la normativa universitaria porque de lo contrario se ven afectando su derecho. Somos un órgano que actuamos con debida diligencia en razón de que dentro de los planteamientos o el objeto de las quejas presentadas en la Defensoría tienden a existir a lo mejor la posible afectación de uno de sus derechos, debemos de actuar de manera diligente y bueno, somos un órgano que todos nuestros procedimientos y nuestra función y atención es de manera confidencial. Nosotros no proporcionamos información a ninguna de las personas que no formen parte del procedimiento y no podemos hacerlo, ¿no? Tengan la certeza de que los planteamientos que ustedes nos realicen son manejados de manera estrictamente confidencial y bueno, tenemos que actuar de manera eficiente en razón de que, como les comento si está a lo mejor la posibilidad de un riesgo a su afectación de sus derechos, entonces tenemos que ser pues eficientes en cuanto a la resolución de los planteamientos que nos realizan. Nuestra ruta de atención consiste en 4 pasos. La primera es el acercamiento que ustedes tienen con nosotros. O sea, puede ser que nos manden un correo electrónico, que se comuniquen al número telefónico que aparece en la pantalla, 55 41 61 60 48. Tenemos 40 líneas atendiendo. Cada vez que ustedes se comuniquen van a ser atendidas. En caso de realizar planteamientos sobre derechos universitarios, se tiene que marcar la opción 1, si es de género, el seleccionar la opción 2. A veces los planteamientos tienden a involucrar las dos materias, entonces no se preocupen qué opción marcar. Si ustedes decidieron la opción 1 y el abogado o la abogada que las atiendan derechos universitarios advierte que hay cuestiones de género, no los hacen del conocimiento al área de género y viceversa. Si género advierte que hay cuestiones de derechos universitarios, se le da vista al área para efecto de que también pueda en su momento brindarse la orientación a la persona y de ser el caso iniciar la queja correspondiente. Pueden comunicarse a través de redes sociales. Bueno, tenemos redes sociales, en nuestra página está un cuestionario, tenemos un chat, entonces hay diversas formas y medios de que ustedes se puedan de alguna manera comunicar con nosotros. Una vez que se comunican, el área de primer contacto tiene comunicación con ustedes y de ahí ya se determina qué atención o ante qué área se va a canalizar. Puede ser que a lo mejor la persona diga, yo no quiero hablar ahorita con una psicóloga, quiero hablar directamente con la abogada, entonces el equipo de trabajo social canalizará a la persona en situación de víctima con la abogada o en su caso si decide tener la atención psicológica, se canaliza con el área de psicología. Una vez que tiene contacto con la psicóloga escucha con atención e interés el tema que le vaya a compartir, le va a brindar contención si así lo requieren, en este caso se denominan los primeros auxilios psicológicos. A veces las personas están o se comunican en alguna manera en crisis, entonces se tiene que atender. Sin embargo, también se les hace la oferta de la atención ya más especializada en razón de que el equipo que integra el área psicológica de la Defensoría no podría de alguna manera brindar una atención más clínica, más especializada en terapéutica. Tenemos convenios de colaboración con la Facultad de Medicina, Psicología e Iztacala para que estas personas en situación de víctima que así lo deseen y lo soliciten puedan ser atendidas por alguna de estas instancias ya de manera más específica, ¿no? Si requiere conocer sobre los procedimientos legales, bueno, entonces ya la psicóloga la canaliza en la área jurídica, ¿no? Con la abogada para que le pueda brindar la orientación. Al solicitar la orientación, la persona en situación de víctima puede solicitar hablar directamente con la abogada.
o si así lo desea, puede pedir que estén las dos especialistas escuchándolas en el mismo momento, tanto la psicóloga como la abogada. Si terceras personas informan a la Defensoría sobre un hecho relacionado con violencia de género o nosotros nos enteramos con noticias, bueno, trataremos de hacer contacto con quien vivió la violencia directamente para que de esta manera los expedientes puedan ser útiles a las autoridades, es decir, sobre la decisión que tienen ellos sobre los procedimientos. Aquí es muy importante señalar que las autoridades necesitarán contar con la información de primer contacto y de la persona que en este caso vivió la violencia directamente, ¿no? Entonces, cuando se comunican terceras personas, les explicamos y les solicitamos que de alguna manera nos acerque a la persona en situación de víctima para que podamos platicarle, brindarle una explicación un poco detallada de lo que implica la presentación de la queja, si así lo desea, y eso no constituye que forzosamente tenga que iniciar la queja. Se le brinda la orientación y ya la persona en situación de víctima decide si presenta la queja o no. Entonces, como les comentaba, siempre es importante tener contacto y tener el consentimiento y manifestación de la voluntad de la persona en situación de víctima para iniciar la queja. Una vez que ya es canalizada con la abogada, bueno, la abogada le informará sobre los procedimientos al interior de la universidad. Esto dependiendo de la calidad de la persona señalada como agresora. Tenemos procedimientos que les voy a explicar más adelante, el disciplinario, el procedimiento de investigación administrativa y el de aviso de sanción para los funcionarios. Se les explica detalladamente sobre lo que implica un procedimiento, los pasos. Si lo decide la abogada y la psicóloga juntas o por separado, pueden ayudarles a escribir su historia con las especificaciones que se requieren, cuándo, dónde y cómo sucedieron los hechos. Este trabajo de la integración de la queja con estos elementos es lo que les comentaba, requiere la autoridad para efecto de poder iniciar con el procedimiento. A veces las personas en situación de víctima nos señalan que los hechos sucedieron o los actos sucedieron a lo mejor el 19 de noviembre, pero no especifican el año, a lo mejor no recuerdan el día, el mes. El equipo trata de ayudarla para efecto o ayudarlo para efecto de integrar estos elementos, ¿no? A lo mejor ese día le preguntan ese día, a lo mejor recibiste un mensaje, mandaste o llamaste a alguien, mandaste un correo, o sea, tratan de ayudar a justo integrar estos elementos. Si así lo deseas, podrán acompañarte al Ministerio Público cuando del planteamiento se advierta conductas que podrían ser consideradas como delitos. Se le informa a la persona en situación de víctima que la queja que se elabora aquí en la Defensoría puede ser utilizada para considerar, o sea, puede ser considerada como su denuncia ante el Ministerio Público, llegar y presentarla para evitar de alguna manera que ante el Ministerio Público la sienten o lo sienten a pedirle otra vez que narre los hechos cuando ya tenemos un documento elaborado aquí, puede servir y así se evita también una revictimización. Es importante también señalarles que este acompañamiento puede ser al principio, si a lo mejor ya nos dicen una vez teniendo contacto que no quieren presentar una queja en el Ministerio Público, pero más adelante lo solicitan, queda abierta este acompañamiento tanto al Ministerio Público como la oferta de la atención psicológica, ¿no? Si en el momento, en un primer momento la persona nos dice que no quiere la atención psicológica, pero en el transcurso de la elaboración de la queja se requiere, le brinda la atención. Una vez que ya se haya integrado la queja, esta queja por lo general se le solicita a las personas en situación de víctima que manden un borrador y este borrador va a ser trabajado en conjunto con la abogada, la psicóloga, si así lo desean, en sesiones vía Zoom para efecto de poder integrar con los elementos que se requieren. Una vez que se termine este trabajo de la elaboración de la queja, entonces se prepara o se empiezan a elaborar los documentos para poder hacer la remisión a la autoridad. Dentro de la remisión a la autoridad va la narrativa de la queja, bueno, de la experiencia en este caso de queja, un acta que acredita la identidad de la persona que está presentando su queja, hace peticiones para que la autoridad le informe a la persona en situación de víctima sobre el avance y una solicitud de información que hacemos nosotros a la autoridad para que nos informe sobre la determinación o lo que va a resolver en el presente expediente que se le remite, ¿no? Si la abogada ve que en su caso hay implicaciones en la vida académica, les comentaba que le hará del conocimiento al área de derechos universitarios para trabajar en conjunto y de alguna manera que se atienda
que se atienda de manera integral estas cuestiones, ¿no? Si del planteamiento que realizan las personas en situación de víctima se advierte que hay un posible riesgo a su integridad física y emocional, entonces tenemos el deber de emitir las medidas precautorias. Estas medidas son conocidas en el protocolo de atención de violencia de género como medidas urgentes de protección y tienden justo a evitar que la persona en situación, la persona señalada como responsable tenga acercamiento con la persona en situación de víctima. Esto es que no tenga comunicación, ningún tipo de comunicación, ni personal, telefónica, medios electrónicos, ni por terceras personas, que no se acerque, que no a lo mejor ingrese a sus redes sociales con la contraseña. Dependiendo de cada planteamiento que realice la persona en situación de víctima, se hace la solicitud de estas medidas, ¿no? Varían, ¿no? Pero por lo general son estas las que se solicitan que no tengan ningún tipo de acercamiento. Estas medidas son sugerencias que nosotros hacemos a la autoridad y la autoridad es la que determinará y nos informará a nosotros y a ustedes, bueno, a las personas que acuden a presentar la queja, cuáles fueron las medidas que implementó. Voy a hablar ahorita de los procedimientos una vez que ya se terminó de elaborar la queja y se remite a la autoridad. Es importante señalar que todas las remisiones que nosotros desde Defensoría hacemos son dirigidas a los titulares de las entidades y dependencias porque nuestra legislación universitaria señala que ellos, los directores o directoras de escuelas, facultades, institutos, son los que tienen la facultad de iniciar procedimientos para determinar la responsabilidad de las personas, ¿no? O sea, es decir, si va a haber o amerita algún tipo de sanción, son ellos los únicos o las únicas que pueden iniciar. Existen 3 procedimientos, les comentaba al principio, el disciplinario que va enfocado a aquellas personas que son señaladas como agresoras que integran al alumnado, el procedimiento de investigación, procedimiento de investigación administrativa, que van enfocadas cuando la persona señalada es un administrativo o administrativa o un integrante del personal académico, y el aviso de sanción cuando son funcionarios, ¿no? Funcionarios. Una vez que se les informa a las personas y hemos tenido casos donde las chicas o los chicos nos dicen, yo no quiero iniciar un procedimiento para que lo sancionen, sin embargo sí quiero iniciar o quiero que la persona que de alguna manera realizó alguna conducta conmigo tome conciencia de que lo que hizo no es correcto sin que se emita una sanción. Existe un procedimiento que es el procedimiento alternativo. El procedimiento alternativo únicamente se puede llevar a cabo a través del equipo que está integrado aquí o que conforma la Defensoría. Hay un equipo especializado dentro de la universidad. El único que puede realizar algún procedimiento alternativo es la Defensoría. Entonces tenemos personal especializado y requiere de algunas o debe cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Uno es el consentimiento y la autorización de la persona en situación de víctima. Se busca el reconocimiento de la responsabilidad de la conducta, no se busca algún tipo de sanción. No es posible si se trata de aproximaciones sexuales, si existe violencia física, conductas reiteradas o que constituyan posibles delitos. Si de la valoración psicológica se prevé que pudiera tener un efecto negativo, no es viable el procedimiento. Y una vez que se cumple con los requisitos y existe la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento, se llevan pláticas alternativas, se realizan pláticas, informativas entre las partes para efecto de explicarles en qué consiste, se llegan a acuerdos y se le va dando seguimiento. Si en algún momento se rompe con alguno de los acuerdos, se puede dar por concluido el procedimiento alternativo y poder iniciar un procedimiento formal. Entonces, esto es justo una opción que tienen las personas en situación de víctima cuando no buscan que sea una sanción la que sea aplicable, ¿no? Y bueno, debe cumplir con ciertos requisitos, ¿no? En todas en todos los asuntos se puede llevar a cabo un procedimiento alternativo. Entonces, les voy a explicar ahora lo que es el procedimiento disciplinario, y este es el procedimiento donde están involucrados estudiantes. Aquí la queja se puede presentar con nosotras en la Defensoría. Una vez que se hace este trabajo que ya les comento en conjunto con el equipo, nosotros remitimos al titular, el director o directora,
la titular o el titular va a resolver de manera interna a lo mejor una amonestación, puede considerar que no hay elementos para poder iniciar un procedimiento o puede considerar que hay elementos y remitir al tribunal universitario. Una vez que remite al tribunal universitario, el expediente puede ir con una sanción provisional o puede irse al tribunal universitario sin sanción para efecto de que el tribunal pueda de alguna manera emitir la determinación. Una vez que el tribunal tiene conocimiento de un expediente a través de la remisión que hacen los directores o directoras, van a mandar llamar a la persona señalada como agresora para que se lleve a cabo una audiencia. Ahí el tribunal escucha a la persona que es señalada como agresora y una vez que lo escucha y teniendo ya la versión de la autoridad, el tribunal determina si se ratifica a lo mejor la sanción provisional que emitió la autoridad o ya impone una sanción. Si la queja es presentada en alguna de las oficinas jurídicas o del subsistema jurídico, de estas oficinas que apoyan a la oficina de la Abogacía General, bueno, pues la oficina jurídica se lo va a hacer del conocimiento al director o la directora, pero también nos va a tener que hacer del conocimiento a nosotros, nos va a tener que informar que inició un procedimiento de queja de violencia de género porque dentro de la universidad existe el registro único de quejas de violencia de género, ese pues está a cargo de la Defensoría, anteriormente lo llevaba la UNAD, también tenemos ahora esta función de llevar a cabo este registro único, y entonces las oficinas jurídicas nos tienen que avisar para pedirnos el número consecutivo de este registro único, y también permitirnos de alguna manera acercarnos con la persona en situación de víctima para que podamos brindarle el seguimiento y en su caso prestarle la atención psicológica. Les comentaba que una vez que el tribunal universitario notifica, se lleva a cabo la audiencia, puede resolver ya sea con una amonestación, una suspensión, una expulsión o puede determinar que no hay elementos. En este sentido, la persona señalada como responsable, una vez que conoce su determinación, puede presentar un recurso de revisión ante la Comisión de Honor, ¿no? Ese es el recurso que puede presentar la persona señalada como agresora. El procedimiento de investigación administrativa, que es el que va enfocado para el personal administrativo o de base, o personal académico, depende de la calidad. Si es un académico, interviene aquí un sindicato, en este caso la PAUNAM, cuando se trata del profesorado, de investigadoras o investigadores y de ayudantes de profesor. Va a intervenir el SUNAM cuando se trata del personal administrativo. El procedimiento de investigación administrativa, de igual forma, se presenta la queja, si es en defensoría, una vez que se trabaja, se remite al titular y vamos dándole seguimiento. Una vez que el titular tiene conocimiento de la misma, le va a notificar a la PAUNAM cuando se trata del personal académico, al SUNAM cuando se trata del personal administrativo. Si se presenta la queja en la oficina jurídica o en alguna de las oficinas de la Abogacía General, le va a informar al titular o al director, a la directora, y también nos va a informar a nosotros. El recurso de la PAUNAM dura 20 días hábiles una vez que la autoridad tiene conocimiento de la queja, que nosotros a lo mejor le remitimos o que ellos mismos inician en el plantel, en la entidad universitaria, tiene un término de 20 días para resolver y desahogar, en este caso, una audiencia, ¿no? En el caso del SUNAM son 10 días hábiles. Aquí quien conoce y quien va a resolver va a ser el titular, pero está la intervención de los sindicatos en el procedimiento disciplinario, no hay ninguna intervención del sindicato, pero el que conoce es el tribunal universitario. Bueno, entonces, una vez que se lleva a cabo la audiencia en la entidad universitaria, se emite una sanción que puede ser una amonestación, una suspensión de hasta 8 días o la rescisión del contrato de cualquiera de las personas, ¿no? Una vez que se emite la sanción, se le notifica a la PAUNAM o al SUNAM y las personas señaladas como responsables tienen la posibilidad de presentar un recurso de reconsideración o de inconformidad dentro de los siguientes 7 días cuando son académicos o de los siguientes 5 días cuando conoce la sanción. Tiene derecho a presentar su recurso de inconformidad y si no se resuelve ahí también tiene una tercera instancia que ya es ante la Junta Federal de Conciliación Arbitral.
El tercer procedimiento es el aviso de sanción o de rescisión del contrato. Esto les comentaba que es para efectos de las personas que son funcionarios o funcionarias. Aquí no hay ninguna asesoría del sindicato. Quien conoce y quien resuelve es el titular del funcionariado. Y si se presenta a lo mejor una queja en contra del titular o de la titular, conocerá el órgano colegiado que las eligió, y las sanciones son una amonestación, una suspensión o la rescisión del contrato. Estos son nuestros datos de contacto, nuestro teléfono, nuestra página. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, y pues nuestro horario de atención es de 9 a 3 y de 5 a 8. Estamos acudiendo ya poco a poco, reintegrándonos a la oficina físicamente de lunes a viernes con este horario. Y bueno, la invitación aquí es que si en algún momento ustedes tuvieran alguna duda respecto al procedimiento, qué hacer en caso de estar viviendo una situación de violencia de género, pueden acercarse con nosotras a recibir esta orientación. Les explicamos en qué consiste, qué es lo que va a pasar, cómo se debe de hacer, para que de alguna manera ustedes decidan si presentan la queja o deciden esperarse. Ya depende de cada una y cada uno de ustedes. Lo importante es que sepan que hay instancias, en este caso la Defensoría, con el equipo especializado que les puede de alguna manera ayudar a atender y acompañarlos en estas cuestiones que de alguna manera no son nada fáciles, y que desde la universidad estamos trabajando para evitar erradicar esas violencias que están o que se pueden presentar dentro de nuestra universidad. Yo agradezco de nueva cuenta la invitación que nos realizaron, y pues quedamos aquí a sus órdenes para efecto de cualquier duda o inquietud que puedan tener respecto a la presentación. Les vamos a hacer del conocimiento, o les vamos a compartir nuestros datos de contacto para que también exista una comunicación directamente con nosotros en específico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestras, por su valiosa intervención. Es mucha información para el estudio, para la reflexión. Ya tenemos algunas preguntas planteadas en el área de chat. No sé si gustan, podría darles lectura. Procedo en el orden en el que las plantearon. La maestra Verónica Lucas, no, perdón, la maestra Angélica González, desde nuestra práctica y como docentes, pregunta, ¿qué podemos hacer para contribuir a erradicar la violencia? No sé si gusten que lea todas las preguntas de corrido o voy formulando una por una. Como gusten. Si quieren, Las, igual 2 preguntas y las contestamos. O una. correcto. La siguiente pregunta la plantea la maestra Guadalupe Arteaga. Señala, algunos adolescentes han normalizado la violencia en sus interacciones y vocabulario. ¿Qué hacer para que identifiquen esas prácticas como violentas? No sé si gustan que me detenga o continúo. Yo creo que con esas 2. Si quieres, sí, vale. Correcto. Bueno, justo creo que van mucho de la mano, porque al final del día una de las prácticas que tienen ustedes como docentes es justo eso, ¿no? Estar cerca, y están muy, muy cerca de sus alumnos y alumnas, que a veces pasa mucho que se acercan a ustedes primero, ¿no? Entonces creo que ahí sería como un punto clave poderles brindar estas herramientas, acercarles, decirles dónde pueden acudir, ¿no? Y justo algo que era bien importante y que platicábamos, no cuestionar lo que les están diciendo, ¿no? Eso sería muy, muy importante. Y que también va de la mano con la segunda pregunta, que justo va de qué pasa con los adolescentes que normalizan, ¿no?, estas violencias. Sucede muy, muy a menudo, ¿no? El punto es que afortunadamente justo estamos en estos espacios de divulgación, y a partir de ahí aprendemos que sí, que no, y empezamos a identificar, si nosotras y nosotros empezamos a identificar qué es violencia, podemos transmitirlo a las demás personas, ¿no? En este caso, pues a estas personas adolescentes, justo como empezar a enviar esos mensajes. Puede ser como de pronto muy sutil. Si llegamos, le decimos, oye, lo que estás haciendo es violencia,
puede ser que tengamos un rechazo, ¿no? Porque además entendamos que en esta etapa de pronto, pues no quieren que les digan qué hacer o cómo hacerlo, ¿no? Entonces, más bien habrá que ir llegando poco a poco en que puedan entenderlo y comprenderlo ellos. Hay varios videos que justo habla, por ejemplo, en caso de violencia sexual sobre el consentimiento, y que lo hacen como de una forma muy amena, muy amable, incluso hasta divertida, ¿no? Pero que entiendan el mensaje principal, que el consentimiento, por ejemplo, sí es sí, no es no, ¿no? Entonces, igual hay algunos materiales, los podemos compartir, pero creo que es eso, que estén como alerta con estos ojos y oídos al 100 y que a partir de ahí puedan identificar, nombrarlo y justo también como con el ejemplo empezamos a crear nuevas conductas. No sé si quieres agregar algo más, Ale. Sí, justo esto. Lo importante es proporcionarle a los alumnos, a las alumnas, a la comunidad, estos elementos para efecto de la información que implica cuáles son las violencias, ¿no? Nosotros, de alguna manera, implementamos desde, bueno, la solicitud que se hacen en cuanto a las pláticas. Hemos brindado pláticas directamente a grupos donde profesores o profesoras nos dicen, yo quiero que ustedes les expliquen qué es lo que hacen, ¿no? Cómo identificar este tipo de violencias. Entonces ya podemos hacerlo más en conjunto. Yo creo que poco a poquito vamos llegando a toda la comunidad. Lo importante es saber que tienen instancias donde acudir, que hay situaciones que no se pueden realizar, no se pueden llevar a cabo porque van contrario a lo que nosotros aquí tenemos que verificar, ¿no? Que sea el respeto entre la comunidad y lo que nosotros conformamos, ¿no? Que es esta universidad. Entonces, hacerles saber que hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que van a poder o que van a tener de alguna manera alguna consecuencia si no están o si son realizadas contrarias a lo que nosotros tenemos que conducir, ¿no? Entonces, justo es esta cultura de información, ¿no? Evitar o crear campañas de prevención, ¿no? Informativas, no tanto de una vez que ya está el problema, tratar de buscar la solución, sino antes de identificarla, hemos tenido solicitudes de apoyo donde nos dicen, ¿sabes qué? Estamos detectando que en este grupo o hay un cierto grupo en el plantel que está realizando este tipo de conductas, ¿no? O está muy de moda el tema del sexting, entonces a lo mejor si nos apoyan con unas pláticas de que no está permitido, cómo podemos hablar de este tema, nosotros con mucho gusto los apoyamos. Entonces, justo es trabajar de manera conjunta para efecto de erradicar este tipo de conducta. Muchísimas gracias, maestras. Procedo con las siguientes preguntas. En caso de los alumnos menores de edad, ¿requieren del padre o tutor para presentar su queja? ¿Qué procede si el agresor es el padre o tutor? Leo Sí. otra. Perdón, sí. Adelante, adelante, maestra. Sí, en este caso estamos hablando ahorita o estamos dirigiéndonos a una comunidad donde a veces la mayoría son menores de edad, ¿no? Para nosotros es importante, como les comentaba, uno, la voluntad, ¿no? Y a veces cuando son menores de edad sí es importante que vengan acompañados de su papá, de su mamá, de algún tutor, ¿no? Pero muchas veces las personas en situación de víctima nos dicen, yo no quiero que mi familiar o mi familia directa tenga conocimiento, ¿no? Entonces nosotros no podemos cerrar ese camino, no podemos dejar a un lado, hacer a un lado o no considerarlo, ¿no? En este caso se da la oportunidad de que la persona en situación de víctima venga acompañada de una persona de confianza, que ella o él decida, y esta persona de confianza debe de ser mayor de edad. Entonces hemos tenido quejas presentadas en compañía de menores de edad en compañía a veces de compañeras, de amigas que ya son mayores de edad y entonces se lleva a cabo, ¿no? Aquí lo importante es justo atender esta inquietud y cuidar desde un principio lo que ellas, ¿no? O ellos nos manifiestan, ¿no? De que yo tengo miedo, no quiero que mi familia se entere y entonces tenemos que brindar y darnos cuenta de todas estas situaciones que nos están planteando para cuidar el tratamiento que se le va a dar. Cuando los tutores son los agresores directamente, también
se le brinda esta atención y esta asesoría para efecto de que, si así lo desea, se pueda hacer del conocimiento ante instancias externas a la universidad, ¿no? Porque muchas veces no forman parte de la comunidad universitaria, y entonces nuestros procedimientos, como les comentaba, busca justo determinar la responsabilidad de los que están aquí dentro de la universidad, de los que somos parte de la universidad, y cuando son personas externas, pues nuestra competencia no va más allá. Pero sí podemos hacer el acompañamiento ante el Ministerio Público para efecto de que presenten su denuncia correspondiente. Gracias, maestra. La siguiente pregunta es de la maestra Guadalupe Arteaga. Si identifican que una víctima requiere apoyo psicológico, ¿se lo brindan en la defensoría? No sé si gustan que continúe con la siguiente. Sí, bueno, si quieren, contesto. Sí. Sí, se le brinda el apoyo psicológico. Como decían, en primer contacto les ofrecen como la opción de que pueda acudir con una psicóloga, con una abogada o con ambas para que tenga la asesoría conjunta. En caso de que se requiera alguna terapia o algún apoyo más amplio, ya sea que podamos canalizarlas a cualquiera de los servicios que tenemos en la UNAM. Bueno, tenemos convenio con tres, con la Facultad de Psicología, como lo decía la maestra Ale, con la Facultad de Medicina en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, y con el programa de atención violencia de género en Iztacal. Y también en algunos casos podemos brindar algún acompañamiento psicológico por parte de las psicólogas de la Defensoría, pero eso siempre será decisión de la persona que acuda con nosotros. Y siempre se le ofrece. Gracias, maestra. Continúo con las preguntas. La maestra Alina Mora pregunta, cuando un estudiante comienza el procedimiento disciplinario, ¿qué tiempo tarda el tribunal universitario en brindar la resolución de la problemática presentada? Sí, en este caso, el tiempo de los procedimientos queda fuera de nuestro alcance, ¿no? Nosotras no podemos explicarles si tarda tanto, ¿no? Lo que podemos decirle es, una vez que nosotros remitimos la queja a la autoridad, en el caso de académicos o académicas, tienen 20 días para resolvernos, y la información que nosotros le pedimos es justo con un poquito de días más, 5 días más, para efecto de que tenga tiempo de darnos la información y brindarle la información también a la persona en situación de víctima. En el caso de los trabajadores, personal administrativo, son 10 días hábiles, ¿no? Y en el caso de estudiantes varía un poco. Tengo entendido que las oficinas jurídicas, una vez que emiten una sanción o van a remitir al tribunal universitario, depende si va a remitir ese expediente con sanción o sin sanción, son 3 días o 5 días, y una vez que llega con el tribunal, en atención a que pues él es el único tribunal que atiende todas las cuestiones disciplinarias, se va agendando las fechas de audiencia en razón de la carga de trabajo que tiene el tribunal. Entonces, nosotros no podríamos decirles resuelven tanto, porque lo que sí podríamos decirles es que hay situaciones o tenemos expedientes donde las autoridades nos dicen no te puedo dar la resolución porque está en tribunal y todavía no se va a llevar a cabo la audiencia, ¿no? Pero toda esta información nosotros cuidamos que la autoridad se lo esté haciendo constantemente del conocimiento a la persona en situación de víctima, para efecto de que ella no se sienta en algún momento, o él no se sienta en algún momento como que, ay, ya no sé qué onda con mi queja y no me han dicho nada, ¿no? Entonces estamos constantemente en comunicación y dándole seguimiento al procedimiento de queja con nosotros y por supuesto con la autoridad. Entonces no podría yo decirles así un tiempo específico, porque no depende y no hay establecido en específico el tiempo que tiene el tribunal para resolver. Correcto, maestra. Planteo la pregunta de la profesora Guadalupe Arteaga. Ella pregunta, ¿qué decirle a los miembros de comunidad preparatoriana para promover la cultura de la denuncia? Sí, bueno, aquí yo creo que para empezar es hacerles del conocimiento que dentro de nuestra universidad hay instancias que se encargan justo de brindarles la atención y una orientación de qué hacer cuando están viviendo o en una situación así, ¿no? Creo que lo primero es decir, si tú estás en esta situación, puedes acudir ya sea a la oficina jurídica del plantel o puedes acudir a la defensoría, ¿no?
Aquí nosotros creamos estas redes de apoyo también, porque muchas veces ustedes como profesores o como profesoras tienen conocimiento de primer contacto porque una alumna, un alumno, una propia académica, compañera, pueda acercarse con ustedes y decirles, estoy pasando por esto, ¿qué puedo hacer? Nosotros justo buscamos que toda la comunidad de los planteles tengan conocimiento de lo que hacemos, facilitamos la comunicación con el equipo de la Defensoría para que en el momento que se sepa, ¿no? O que tengan conocimiento de alguna persona que está viviendo una violencia de género o cualquier tipo de violencia, pueda de alguna manera ser remitida por ustedes o que se pueda comunicar para efecto de que nosotros nos pongamos en contacto y brindarle la orientación. Entonces, lo importante es hacerle saber a las personas, a la comunidad, que hay instancias que pueden escucharlos, atenderlas, y en segunda, tener estas redes de apoyo, comunicación directa, ¿no? Entre nosotros, entre el equipo, entre ustedes como académicos, como funcionarios, funcionarias, para efecto de poder ser o brindar la atención lo más pronto posible ante una situación, ¿no? Porque son, digo, muy delicadas, ¿no? Cuando se llega a presentar. Entonces, por eso es que nosotros tenemos varios canales de comunicación para que ustedes se acerquen con nosotros y sean también nuestro apoyo en cuanto a la canalización de personas en situación de víctima. Y que también ustedes lo sepan, ¿no? Que podrán acercarse con nosotros para cualquier inquietud que presenten ustedes o ustedes mismos o sus alumnos o alumnas, ¿no? O compañeros, compañeras de su plantel. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más tiene Bueno, alguna duda? agregaría nada más rápido, justo que si bien la denuncia es muy importante porque visibiliza lo que está pasando y los hechos de violencia, también es importante entender que cada persona tiene su propio proceso, ¿no? Y entonces, muchas veces, aunque ya identificaron lo que le está pasando, no están preparadas para hacer una denuncia o para realizar todo el procedimiento, ¿no? Que a veces nombrarlo, escribirlo, contarlo de nuevo puede ser doloroso. Entonces, también es recomendable que, si bien es importante hacer la denuncia porque se visibiliza lo que está pasando y porque nos ayuda a tomar como ciertas acciones en esos ambientes o con esas personas que están violentando, primero la persona que está o que ha pasado por esta situación de víctima, que esté fortalecida para poder hacer esa denuncia, ¿no? Eso sería como muy, muy importante, y justo como crear estos canales de comunicación. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Bueno, a mí me gustaría plantear una duda. Eh, es en relación a esta cuestión del sexting. Mi duda es con respecto a si solo está relacionado al ámbito de lo sexual, si supone o implica solo la exposición de una imagen, y mi pregunta va en el sentido de que bajo el esquema de la educación ahorita a distancia, ahora que estamos confinados, se han dado entre los alumnos y las alumnas situaciones en las que crean a través de las redes sociales chismógrafos, a veces les llaman ellos, ellas, en los que a veces toman los datos o el nombre de un compañero o una compañera, lo exponen, y a veces es sin el consentimiento o sin la información de la otra persona. Mi pregunta es si el sexting está relacionada con esto o es otra cosa. Eh, pues eso tendría que ver con otra situación, porque al final del día el sexting tiene que ver justo como con con estas imágenes de contenido sexual, sobre todo porque al final, si vemos cómo nació como este sexting, fue porque las mujeres fueron las que se veían más vulneradas al mostrar su cuerpo en confianza con quien hayan decidido compartir estas fotos, ¿no? Estas fotos íntimas. Porque, ¿qué pasaba? Al final, en esta cultura, lo que les platicaba en algún momento, es bien diferente cómo trata a una mujer a un hombre, ¿no? Eh, Vemos que si una mujer expone su cuerpo, expone su sexualidad o su desnudez, es vista como lo peor que pudo haber pasado, ¿no? Y es criticada y es juzgada y todo. Entonces, en ese sentido, va que nos expongan como estas imágenes íntimas. ¿Y qué pasa con los hombres? Pues es totalmente diferente, ¿no? Incluso son alabados, qué bueno que lo tienes. Y quienes comparten estas imágenes por lo regular son los hombres, ¿no? O sea, como a esas personas que les dieron la confianza, como en venganza, por muchas situaciones, o justo como por verse nada más, que mira, ¿no? Mira lo que me mandaron, o mira cómo.
Entonces, eso tiene que ver con el sexting, y el hecho de que compartan los datos personales sería otra situación. También tendríamos que ver con qué fin están compartiendo esos datos. O sea, si hay un fin más allá. Hace poco veía que hay una práctica en donde los mismos compañeros jugándose bromas, ¿no? Que les decía, las bromas no siempre son bromas, son violentas, ¿no? Pero exponen a una persona, tal cual, todos sus datos, y lo venden para que sea esclavo de otra persona, ¿no? O sea, alguien recibe dinero y la otra persona, es un reto que tienen como en redes sociales, ¿sí? Que la otra persona tiene que cumplir con con quien lo compró, básicamente, ¿no? Entonces, son nuevos tipos de violencia. La verdad es que algo que ha pasado mucho, que la violencia siempre va un paso adelante. De pronto nos sorprende bastante esto, pero pasa, ¿no? Y justo es empezar a ver qué se hace con todos estos tipos de violencia, y al final, como en esta exposición de datos, tendríamos ver con qué final. No tendría por qué pasar, al final los datos son personales, pero también habrá que ver con qué fin y cómo se podría pues llevar a cabo un procedimiento. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, me gustaría comentar a nuestra comunidad universitaria que dejaremos los correos y teléfonos de contacto en la descripción del video para quienes requieran apoyo. Y bueno, también la información con respecto a la comisión está en la página del plantel. Adelante, maestra Alejandra. Sí, perdón, nada más para complementar lo de Valeria y su pregunta, maestro Iván. Una cuestión, esta parte bueno, que se comparten fotografías, videos íntimos del sexting, es un tipo de violencia, ¿no? Sin embargo, a lo mejor el compartir datos personales pues no es de alguna manera un tipo de violencia, pero sí una afectación a un derecho, ¿no? Que si bien no puede ser atendido a lo mejor en el área de género de la defensoría porque no tiene esta índole, a veces puede ser que sí, pero cuando no lo tiene, es una afectación a un derecho. Entonces, este tema puede ser atendido por el área de derechos universitarios de la defensoría. Por eso es que siempre les comento, cuando tengan alguna inquietud, si no saben si es de género o es de derechos universitarios, no se preocupen. Una vez que se ponen en contacto con nosotras, con nosotros, aquí se le brinda la orientación y se le dice, bueno, no es de género, pero si hay una afectación a alguno de tus derechos, entonces te podemos canalizar con derechos universitarios para que sea atendido, ¿no? Entonces, igual, lo mismo, ¿no? Cuando nos dicen, es que qué pasa cuando es una violencia, pero no es de género, esa misma violencia, digo, violencia es violencia y entonces es una afectación, se puede atender en la otra área. Entonces, sí es muy importante que independientemente de la cuestión que nos planteen, aquí se les va a brindar la orientación de dónde pueden acudir si no podemos nosotros conocer o cómo le pueden hacer para efectos de hacer valer sus derechos y en su momento, si se son afectados, pues nosotros podemos intervenir, ¿no? Muchas gracias. Correcto, muchas gracias. No sé si alguien quiera plantear alguna otra duda, algún comentario. ¿No? Muy bien. Bueno, pues a nombre del plantel 4, Vidal Castañeda y Nájera, maestra Alejandra Arenas, maestra Valeria Mata Alcíbar, pues les agradecemos sus valiosas aportaciones a nuestro plantel y les extendemos una atenta invitación para que en un futuro próximo nos puedan hacer el honor de compartir sus experiencias en nuestro plantel y con nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a todas, a todos por la invitación y nosotros encantados de estar cuando las veces que sean necesarias para hacer del conocimiento y justo trabajar en la erradicación de este tipo de violencia. Muchas gracias. Gracias, maestras. Muchas gracias.